En 1258, Jaime I el Conquistador firmó con Luis IX de Francia San Luis el Tratado de Courville, ciudad cercana a París, en virtud del cual ambos monarcas limaban las viejas diferencias que mantenían sobre las tierras occitanas. Jaime I el Conquistador renunció a los derechos sobre ciertos lugares del mediodía francés, pero conservando el Rosellón y el señorío de la ciudad de Montpellier. El tratado se cerró con el compromiso matrimonial de Isabel, hija de Jaime I el Conquistador, con Felipe, hijo y heredero del monarca galo. El Tratado de Corbeil. Una realidad que no se puede ocultar. Mariano Bendito es un excepcional historiador balear, hecho asimismo a base de investigaciones, estudios en bibliotecas y lecturas fidedignas. Ha encontrado el Tratado de Courville escrito en latín. Es un texto farragoso, si bien de fácil comprensión. Se trata de un documento interesante y trascendente. Pone de relieve una irrefutable realidad histórica que derriba estrepitosamente la mentira estrafalaria de los ahora llamados países catalanes. Según el ordenamiento político internacional y su jurisprudencia, la actual Cataluña era territorio francés y así fue hasta el 16 de julio de 1258. Tengo delante de mí un mapa europeo de la época, Chrétien de Occidenta Elean de Grace 1235. En él no consta para nada ninguna referencia a Cataluña. El actual territorio catalán está enmarcado como territorio francés. Es error. Los 8 condados autónomos de lo que es hoy Cataluña pagaban entonces su vasallaje feudal a la corona francesa. Por esto el citado tratado se inicia con estas palabras: es universalmente conocido que existen desavenencias entre el señor rey de Francia y el señor rey de Aragón, de las Mallorcas y de Valencia, conde de Barcelona y Urgel, señor de Montpellier, por lo que el señor rey de Francia dice que los condados de Barcelona, Besalú, Urgel, etc., son feudos suyos, y el señor rey de Aragón dice que tiene derechos en Carcassonne, Tolosa, Narbona, etc. Se deduce que los condados de la parte española estaban mejor relacionados con Aragón y que los del sur de Francia, con el rey francés. Siguiendo consejos de hombres buenos, el rey francés, Luis IX, cede a Jaime los condados de la parte española y el aragonés cede a Luis sus derechos en la parte francesa. Este es en síntesis el Tratado de Courville. Su importancia histórica trascendente es que se firma 29 años después de la reconquista de Mallorca y 20 de la de Valencia. Ante este hecho contrastado internacionalmente caen por su base muchas falsedades que se enseñan en libros de texto. 1. Es falso que la corona catalana aragonesa conquistara Mallorca y Valencia. Cataluña no existía entonces. ¿Qué invención es esta de corona catalana? 2. Es imposible que una Cataluña inexistente políticamente, jurídica y hasta geográficamente tuviera lengua propia. ¿Cómo pudo dar la lengua catalana a Mallorca y Valencia? Esto sí que es un milagro. Después del tratado, Jaime comenzó su labor legisladora principiando por la moneda. 1 de agosto, 1258, Jaime I legisla sobre la moneda de Barcelona, y acerca políticamente los condados ya oficialmente feudatarios suyos. Con el tiempo todo el territorio se llamó Cataluña. ¿Qué lengua hablaban? Obviamente, el occitano, provenzal o yemosín propio del sur de Francia y condados de la marca hispánica. Lean libros magistrales de Teresa Puerto, al efecto. La lengua catalana se llamó oficialmente yemosí hasta la segunda mitad del siglo XIX. Comprenden por qué los historiadores pancatalanistas silencian siempre que pueden la verdad del Tratado de Courville. Evidencia su impostura y su mentira. Como no podía ser de otra forma en aquella época, Jaime I también intentó hacer una cruzada a Tierra Santa. Veamos. La llamada de auxilio que le hizo Miguel Paleólogo, emperador de Constantinopla, despertó en Jaime I el Conquistador el deseo de ir a Tierra Santa a realizar su sueño como cruzado. El 4 de septiembre de 1269, zarpaba del puerto de Barcelona con varias naves rumbo a los santos lugares, mas una tempestad sorprendió a la flota en el Golfo de León, obligándola a buscar refugio en Aigues Mortes. Una vez reparados los desperfectos que habían sufrido las naves, la expedición continuó rumbo a San Juan de Acre, Israel. Jaime I el Conquistador, ya con 60 años, desistió de ir a los santos lugares y regresó a su reino por tierra. Jaime I estuvo presente en el segundo concilio lugdunense, que se celebró en la Catedral de León, entre el 7 de mayo y el 17 de julio de 1274. El concilio deliberó sobre la preparación de una nueva cruzada centrándose en los aspectos financieros de la misma, para lo cual se decidió que durante 6 años un diezmo de todos los beneficios de la cristiandad deberían destinarse a la cruzada. Jaime I se mostró partidario de iniciarla inmediatamente, pero al oponerse los templarios no se tomó ninguna decisión. Ante las indecisiones de los demás asistentes a la asamblea canónica, Jaime I se despidió del Santo Padre, abandonó la reunión con los miembros de su séquito. Matrimonios,
romances, y últimos años de Jaime I. A los excelentes logros militares que Jaime I el Conquistador obtuvo de su labor reconquistadora, se contraponen su escaso talento en cuanto a miras políticas de largo alcance. Casado 2 veces, dio muestras de flojedad de carácter al permitir que su segunda esposa, Violante, hiciera prevalecer a su hijo Pedro por encima de Alfonso, primogénito del primer matrimonio del monarca. Las intrigas de Violante fueron causa de muchos problemas y luchas. Jaime I el Conquistador, mujeriego como su padre, fue un gran pretendiente, aunque de escasa intensidad de afectos para las mujeres y para los hijos. Según los cronistas, Jaime I el Conquistador era alto y gallardo, blanco de cutis y rubio de pelo, de ojos grandes y oscuros, boca sensual, hermosos dientes, y finas y largas manos. El 6 de febrero de 1221, a los 14 años, Jaime I el Conquistador contrajo matrimonio con Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor Plantagenet, de Inglaterra. Cuando Jaime I el Conquistador cumplió los 22 años, padre ya de Alfonso, solicitó la anulación de su matrimonio con la excusa del parentesco que les unía, pues los dos eran bisnietos de Alfonso VII de Castilla. La nulidad le fue concedida en 1229, ese mismo año reconoció a su hijo Alfonso como heredero del reino de Aragón, mientras el condado de Cataluña permanecía en sus manos. La decisión de fragmentar sus reinos aumentó la desunión entre catalanes y aragoneses. Leonor se resignó a ser abandonada y se retiró a vivir en un monasterio. El segundo matrimonio de Jaime I el Conquistador lo celebró a la edad de 26 años, con Violante, hija de Andrés II de Hungría. De este enlace, nacieron 4 hijos y 5 hijas: Pedro III, que sería el heredero del reino de Aragón y del condado de Cataluña; Jaime, rey feudatario de Mallorca; Fernando, que falleció en vida de su padre; Sancho, que fue arzobispo de Toledo; Violante, que se casó con Alfonso X el Sabio; Constanza, que fue la esposa de Manuel, hijo de Fernando III el Santo; Sancha, que murió en peregrinación a Tierra Santa; María, que se hizo religiosa; e Isabel, que se casó con el rey francés Felipe III el Atrevido. De una larga lista de otros amores que tuvo Jaime I el Conquistador destacó la dama aragonesa Teresa Gil de Vidaure, que no accedió a los deseos del monarca hasta que éste se decidió a casarse con ella. Jaime I el Conquistador, viudo ya de Violante en 1251, celebró matrimonio civil secreto con Teresa Gil, de la que quiso separarse cuando ésta contrajo la lepra. Teresa Gil denunció el hecho a Roma, pero el Papa no consintió en anular el matrimonio. Sospechando Jaime I el Conquistador que Berenguer de Castelbisbal, obispo de Gerona, había revelado su matrimonio secreto, ordenó que le fuera arrancada la lengua. De Teresa Gil tuvo el Conquistador 2 hijos, Jaime y Pedro, a los que reconoció. El resto de las amantes de Jaime I el Conquistador carecen de interés para su reinado, teniendo solo la importancia efímera que el rey quiso otorgarles. Se puede mencionar a Guillerma de Cabrera, Berenguela Fernández y Berenguela Alfonso. De todas ellas tuvo Jaime I el Conquistador hijos bastardos. La influencia de Violante sobre Jaime I el Conquistador fue muy perturbadora. Quiso dotar a sus hijos de altos destinos, persiguiendo con saña al hijo de Leonor, Alfonso, con el consentimiento de Jaime I el Conquistador. Permitió que incluso, que Pedro, el primogénito de Violante, ahogara en el río Cinca a Pedro Sánchez, uno de los hijos bastardos del monarca. Al final de su reinado, Jaime I el Conquistador se vio abocado a una situación muy similar a la de Alfonso X el Sabio, aunque no tan grave. Presionado por Violante, llegó a romper la unidad creada por Ramón Berenguer IV, con varios proyectos de división del reino, que causaron la desunión y el descontento entre la nobleza catalana y aragonesa. Perjudicó a su hijo Alfonso, que se levantó en armas contra su padre al querer segregar unas partes del reino para dárselas a Pedro y a Jaime, hijos de Violante. El entendimiento entre Jaime I el Conquistador y su hijo Alfonso se hizo ya imposible cuando éste murió prematuramente en 1260 sin haber contraído matrimonio. En 1276, el ya anciano monarca acudió a sofocar una sublevación de los musulmanes valencianos. Su enfermedad se recrudeció y el 21 de 1276 abdicaba, falleciendo en Valencia 6 días más tarde. Su cuerpo, amortajado con el hábito del cister, fue llevado al monasterio de Poblet, donde recibió sepultura. De acuerdo con su testamento, Pedro heredaba los reinos de Aragón y Valencia y el condado de Cataluña, y Jaime, el reino de Mallorca, el condado de Rosellón y el señorío de Montpellier, aunque en calidad de feudatario de Pedro. Valoraciones, para resumir el reinado de Jaime I. El reinado de Jaime I marcó el nacimiento de una conciencia territorial en los distintos reinos de la Corona de Aragón, especialmente en Aragón, Reino de Valencia y en los condados catalanes. Dos son los factores que contribuyeron a este hecho:
la normalización del derecho y la transformación de las Cortes en un órgano reivindicativo y representativo de la voluntad del reino, actúan como catalizadores de la creación de una conciencia diferenciadora de cada territorio. Los fueros de Aragón se promulgaron en las Cortes de Huesca, 1247, sustituyendo a los diferentes códigos locales del reino. Los usatges de Barcelona, gracias a la protección real, se extendieron por todos los condados catalanes, mediados del siglo XIII. La situación en Valencia fue diferente, puesto que la oposición de la nobleza aragonesa a la consolidación del reino hizo que los fueros valencianos, fouras et consuetudines Valentiae, otorgados por Jaime I en 1240 no triunfaran definitivamente hasta 1329. En 1244, Jaime I establece que el río Cinca sería la divisoria entre Aragón y los condados catalanes. Desde entonces, las cortes de cada territorio se reunieron de forma separada. El reinado de Jaime I marcó también el desplazamiento del centro de gravedad de la monarquía hacia la costa mediterránea. Así, la corte y la cancillería, base del actual archivo de la Corona de Aragón, se establecieron en Barcelona. Como elementos negativos, es preciso advertir que el juicio histórico sobre Jaime I depende del reino en el que se centra el historiador. Para los historiadores aragoneses las conclusiones suelen ser negativas, aduciendo el carácter patrimonial que dio a sus reinos, sin importarle repartir sus dominios entre sus hijos. También es criticada la fijación de la frontera catalano-aragonesa en el Cinca, lo que supuso la adjudicación final de Lérida a los condados catalanes y la separación definitiva de Aragón y los condados catalanes en dos entidades con derecho y cortes diferentes, tras llevar 100 años unidos. La expansión territorial también es enjuiciada negativamente, puesto que con la conquista y creación de los reinos de Mallorca y Valencia, la corona se convirtió definitivamente en una entidad de carácter confederal, con la monarquía como única institución común y sin ninguna aspiración común entre los diversos reinos. Del otro lado, para mallorquines y valencianos, la valoración es completamente opuesta. Jaime I es un gran rey, el padre fundador de los reinos, el creador de sus señas de identidad hasta nuestros días, territorio, lengua, fueros, moneda, instituciones, etc.